Hola, ¿qué tal mis queridos historiadores? ¿Cómo están? Yo soy Antonio Álvarez, esto es Access History. Y seamos músicos o no, todos conocemos el nombre de las principales notas musicales. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Pero, ¿de dónde vienen estos nombres? Acompáñenme a verlo el día de hoy. El nombre de las notas musicales que tenemos hoy en día vienen de un poema que escribió Pablo el Diácono en honor a San Juan Bautista. Para ese momento la música ya se leía y ya se escribía y había un sistema más o menos estandarizado. Sin embargo, todavía había ciertas variaciones por ciudades, por regiones y a veces incluso hasta por iglesias. Este poema de Pablo el Diácono en honor a San Juan Bautista se cantaba en modo de canto gregoriano. Este poema en honor a San Juan Bautista tenía la melodía compuesta por Guido d'Arezzo, que había sido compuesta alrededor del año 1000 y que hay personas que dicen que es la misma melodía que ya había usado en otra canción. En fin, el poema titulado Ut queant laxis dice en español algo así: para que puedan exaltar a pleno pulmón las maravillas, estos siervos tuyos, perdona la falta de nuestros labios impuros. San Juan. Y el poema, una vez que se le puso música, sonaba más o menos de la siguiente manera. Ut queant laxis resonare fibris mira gestorum famuli tuorum solve polluti labire atum sante Ahora, si vemos la partitura de la canción, luce más o menos así. Si ponemos atención y saben leer un poquito de música, vamos a ver que la primer nota de cada uno de los versos va ascendiendo poco a poco según la escala que conocemos. En el primer verso, la sílaba ut está en do y después sube a re, y luego a mi, etc. De manera que sirvió como una especie de sistema de referencias, en el que la primera sílaba de cada verso se quedó con el nombre de la nota musical. Durante 500 años se usaron los nombres que conocemos actualmente, hasta que Giovanni Battista Doni cambió el ut por el do que usamos actualmente. Esto argumentando principalmente que es mucho más fácil tener una sílaba, uno, que acabe en vocal y dos, que sea una vocal abierta, como lo es do. Además de la íntima relación que tiene do con la palabra dominus. Dominus que significa Dios, así que más o menos tiene que ver esta relación de que la música se usaba en ese entonces para la exaltación y alabación de Dios en las iglesias. El último de los cambios que tuvo esta escala es que la nota de si no estaba como tal reconocida. Antes solamente llegaba de do a la. La nota de si entonces llegó tiempo después y se usaron la S de Sankt Johannes para usar la SI de el si que conocemos ahora, porque más que Johannes era Johannes porque la J es como una especie de I larga. Ya para los 1800 en Estados Unidos se cambió el si por ti, que actualmente usan, para no confundirlo con sol y con si. Así que ya lo tienen, ya saben más o menos cuál es la historia de las notas musicales. Síganos en Instagram también para que tengan todos los días algunos datos interesantes y nos vemos a la próxima.